Bienvenidos a todos a este nuevo podcast de Semillas de Fe. Este es el episodio número 6 de Semillas de Fe. Estamos contentos de poder llegar hasta ustedes. Gracias por seguirnos a través de Spotify o a través de la aplicación de podcast en los iPhone, a través de iTunes. Gracias por seguirnos y gracias por compartir lo que estamos haciendo acá y poder producir fe y poder ayudar en algo a toda la gente que nos está siguiendo. Quiero hablar acerca de algo que les hablé en el podcast anterior, me parece, que fue el viernes de la semana pasada, y que el domingo, el día de ayer, estuve compartiéndolo a la iglesia, que me parece muy interesante, y quiero acentuar un asunto que tal vez alguien diría que es muy repetitivo, pero la verdad es que mucha gente necesita cambiar su mentalidad, su postura, su estado, su percepción de sí mismo ante las circunstancias que enfrenta. He estado hablando en estas últimas reuniones, estas últimas transmisiones, estos últimos podcasts acerca de Génesis 4. Caín y Abel representan a dos tipos de personas muy interesantes. Ayer lo decía, tal vez un poco en forma chusca, pero los Caínes y los Abeles. Vamos a partir a las personas en dos grandes grupos. Unos son los Caínes, otros son los Abeles. ¿Cuáles son las conclusiones de los Caínes? ¿Cuáles son las conclusiones de los Abeles? Y eso va a traer mucha luz para que tú te des cuenta si te has estado comportando ante las circunstancias como Caín o te has estado comportando ante las circunstancias como Abel. La verdad es que cuando se preguntan comúnmente a la gente, ¿por qué crees que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la de Caín? Y bueno, la gente dice, pues porque Caín era malo y Abel era bueno. Bueno, si esto fuera cierto, entonces no hubiera habido una necesidad en el corazón de Abel de entregar una ofrenda. Si él estuviera bien, estuviera haciendo las cosas bien, no tendría esa necesidad, simplemente se hubiera acercado a Dios. Pero si ambos se acercan con una ofrenda a Dios, es porque había algo en su corazón que necesitaban. Ellos tenían la necesidad de solucionar un problema con Dios. Había un sentido de culpabilidad en su corazón. Sentían que debían arreglar una cuestión con Dios, y más porque vienen saliendo de la situación en que sus papás fueron sacados, expulsados del huerto por el error que cometieron, la desobediencia, por el pecado. Entonces salen de allá, y como la palabra profética sobre la mujer, sobre Eva, era que un hijo de ella los iba a traer de regreso al huerto, pues en Caín y Abel hay una necesidad de ser ellos quien regresaran a sus papás, a ese estilo de vida, rodeados de esa atmósfera de prosperidad, de abundancia que había en el huerto. Y acá afuera pues están experimentando soledad, escasez, están experimentando cualquier tipo de desgracias acá afuera, al no estar resguardados en el ambiente donde Dios los había creado. No estaban en el ambiente propicio donde Dios los había puesto. Entonces ellos tienen el deseo de regresar allá, pero no saben cómo. Entonces sienten que tienen que arreglar alguna situación con Dios. Y es el reflejo de toda la humanidad, es el reflejo de todos nosotros. Todos nosotros estamos caminando nuestra vida, cada quien por su lado, pero llega un momento en el que tú anhelas algo mejor. Llega un momento en el que tú anhelas una vida en un ambiente, en una atmósfera diferente a la que has estado viviendo. Y no estoy hablando de solo de lujos, de riqueza, de abundancia, sino estoy hablando de un ambiente de paz, de tranquilidad, de poder sentirte satisfecho de que estás haciendo las cosas correctas, de poder sentarte una mañana y tomar un café y concluir: Dios ha sido bueno. Anhelas un ambiente donde sientas tengas un sentido de realización en tu vida, y llegas a la conclusión de que solo con Dios lo puedes tener. El asunto es cuando la gente se presenta delante de Dios y
y expone su corazón delante de él, ahí va a salir a relucir si tienes el corazón de Caín o tienes el corazón de Abel, si eres de los Caínes o eres de los Abeles. Es decir, ambos se presentan delante de Dios con una ofrenda, pero una ofrenda es grata y la otra ofrenda no es grata. ¿Por qué? Porque dice, Dios vio con agrado a Abel y la ofrenda suya, y vio con desagrado a Caín y su ofrenda. Es decir, Dios primero ve el corazón de la persona y luego ve la ofrenda. Entonces realmente el problema no era con la ofrenda, el problema era con el corazón de quien la presentaba. Entonces cuando Dios ve el corazón de Caín y ve el corazón de Abel, pues toma una decisión y se agrada de un corazón y no le agrada el otro. ¿Ok? Porque cuando se presentan delante de Dios, hay algo en el corazón que sigue escondido. Aparentemente Caín quería arreglar las cosas, pero había algo en su corazón por lo cual Dios lo detuvo la ofrenda. Y luego en el verso 6 es bien interesante porque dice, estoy en Génesis 4, en el verso 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es decir, hubo una consecuencia de que Caín, fuera rechazado. Son dos razones por las cuales el corazón de Caín decae, por las cuales se ensaña Caín y decae su semblante. Es por dos razones. La primera es porque fue rechazada su ofrenda, y la segunda es porque fue aceptada la de Abel. Tal vez si los hubiera rechazado a los dos no hubiera sido tan grave. El asunto es que los Caínes están enojados con Dios, no porque Dios los rechace a ellos, sino porque aceptó a los Abeles, ¿verdad? No sé cuántos Abeles se han encontrado con Caínes que están enojados con ellos porque Dios los aceptó. Pues, ¿qué quieres que haga? Si eres un Abel, pues tú tienes que decir, ¿qué quieres que haga? Si Dios me aceptó, ni modo que le diga, recházame, ¿verdad? Si lo rechazaste a él, recházame a mí. Pues no, ¿verdad? Dios me ama, Dios me aceptó. Sí, pero eres un pecador. Pues sí, la verdad es que sí. Es que vives cometiendo errores. La verdad es que sí, ¿verdad? Cometí muchos errores. Sin embargo, me presenté delante de Dios con un corazón abierto y no le encubrí nada. Como dice la Biblia, no le encubrí mi iniquidad, sino dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces es como la historia de Saúl y David. Cuando ambos pecan, Saúl desobedece a Dios. Dios le dio una instrucción, le dijo, vas a ir y vas a acabar con Amalek, su rey, toda la gente, no te vas a quedar con nada, animales, todo, no te vas a traer nada de allá. Pero Saúl toma la decisión de guardar la vida del rey y de guardar el ganado, lo mejor del ganado. Dijo, porque para que puedan ofrecerle sacrificios a Dios. O sea, aparentemente era algo bondadoso. De ahí es cuando viene el profeta Samuel y le dice, ¿en qué se complace más Dios? ¿En los sacrificios o en la obediencia? Y dice, bueno, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Saúl desobedeció a Dios para ofrecer un sacrificio a Dios. Entonces, el mejor sacrificio, el más excelente sacrificio que tú puedes presentar delante de Dios es tu obediencia. Es hacer lo que Dios te dijo que hicieras, es hacer lo que Él te llamó a hacer, no otra cosa. ¿Ok? Entonces no puedes encerrar las cosas o aparentar que estás haciendo cosas buenas cuando no es así. Entonces, lo que sucede con Saúl es que es rechazado por Dios, porque cuando Samuel, el profeta, va y se presenta delante de Saúl, Saúl le dice, profeta, he hecho todo lo que Dios me dijo que hiciera. He matado a todo, y entonces ahí hay una declaración del profeta Samuel, y le dice, y que es ese balido de cabras que se oye en el patio de tu casa. Así los mataste a todos, porque un muerto no va a hacer ruido. Entonces ahí es encontrado Saúl. Dios ya sabía que había pecado, ya sabía que había desobedecido, pero él está aparentando, él está disimulando que no. Entonces cuando Dios confronta a David,
acerca de su pecado. Cuando Dios va, él envía un profeta, al profeta Natán, y le dice, le cuenta una historia el profeta, y le dice, ese hombre merece la muerte, y el profeta le dice, bueno, pues ese hombre eres tú. Entonces en ese momento David abre su corazón y le dice, júzgame tú, oh Dios. Tú trae la consecuencia de mi pecado. Él abre su corazón y no encubre su iniquidad. Por eso Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice el mismo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego dice, pero yo dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David entendió algo que Saúl no entendió. Es como los Caínes y los Abeles. David sabía que era tan pecador como Saúl. David no era mejor que Saúl. No se equivocaba menos que Saúl. No era una persona muy diferente a Saúl. Lo único diferente es que él no encubría su pecado. De hecho, si analizamos el pecado de David con el pecado de Saúl, te vas a dar una gran sorpresa, porque hoy en día la iglesia condena más el pecado de David, que el de Saúl. Y Dios condenó más severamente el pecado de Saúl que el de David. No estoy diciendo que el de David no trajo sus consecuencias, sí lo trajo, pero fue más grave lo que hizo Saúl, al grado de quitarle el reinado de su familia y pasarlo a otra familia. El hijo de Saúl no heredó el trono, sino fue David, que no era de la familia de Saúl. Entonces, el asunto acá es presentarte delante de Dios, abrir tu corazón, presentar un corazón abierto delante de Él. Eso puede cambiar la perspectiva que tú tienes acerca de ti mismo. El asunto es este. Después del verso 5, que dice, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Entonces eso me impacta mucho. Creo que lo mencioné en el podcast pasado. Dios no buscó a Abel, Dios buscó a Caín. Él buscó la restauración de Caín. Caín fue rechazado y él vio que cambió su semblante, y Dios se acerca con Caín y le dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si vienes y si eres, ¿no serás enaltecido? O sea, si no cambias tu perspectiva, no vas a recibir recompensas positivas acerca de esto. Sin embargo, Caín no quiso entender, se ensañó contra su hermano Abel, fue y lo mató, y ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben cómo termina la historia. El asunto aquí es, yo puedo imaginarme saliendo del lugar donde ambos, Caín y Abel, van y presentan su ofrenda delante de Dios, y Dios agarra la ofrenda de Abel y está complacido con su ofrenda. ¿Tú te imaginas cómo salió Abel de ahí? ¿Cuál era su perspectiva acerca de sí mismo? ¿Cómo se sentía Abel? ¿Cómo se concebía a sí mismo Abel? ¿Cuál era el estado de Abel saliendo de ese lugar? Y ahora, en contraparte, ¿tú te imaginas cómo se sentía Caín? ¿Qué pensaba Caín? ¿Cómo se veía Caín a sí mismo después de salir de ese lugar? Entonces, por eso digo que hay Caínes y hay Abeles hoy en día. Gente que está concluyendo que Dios lo perdonó y se siente perdonado y camina como perdonado y piensa como perdonado y habla como perdonado, pero hay gente como Caín. Tal vez dije mal el nombre, ¿verdad? Pero usted me está entendiendo. Hay gente como Caín que no fue aceptada, o sienten que no fue aceptada. Ahora, hoy en día tenemos la confianza de que el perdón ha sido otorgado. El sacrificio de Jesús ya fue realizado. En ese entonces Jesús no había venido aún. Ahora tenemos la confianza de que Jesús ya completó su obra en la cruz. Entonces, al suceder esto, al completar su obra en la cruz, entonces el perdón ya está. Es decir, ya no es problema de Dios. Allá con Caín y Abel, Dios aceptó a Abel, rechazó a Caín. Pero hoy en día Dios acepta a Caín y Abel. El asunto es que Caín no se ve como Dios lo ve, y Abel sí.
No es que tú seas mejor que los Caínes, no es que tú seas más valioso que los Caínes, simplemente le creíste a Dios. Es cuestión de fe. Le creíste a Dios lo que Él hizo por ti, lo que Él dice que eres tú. Entonces, al creerle a Dios y al concluir de manera correcta, entonces ahora tu caminar, tu posición, tu estado es diferente. Ya no hablas como cualquier persona. Ya no, todo lo que haces, no lo haces para poder llegar a Dios y que Dios te perdone y que Dios te acepte, sino lo haces desde una perspectiva de una persona que le cae bien a Dios. Yo te hago una pregunta a estas alturas. ¿Tú le caes bien a Dios o le caes mal? ¿Qué piensas? Tal vez es una pregunta muy simplona, pero ¿qué piensas? ¿Le caes bien a Dios o le caes mal? Ok, quiero concluir el pensamiento de hoy. El problema no es el problema. Yo sé que va a sonar a canción, ¿verdad? Pero el problema no es el problema. El problema es cómo te ves tú ante el problema. El problema no es la enfermedad. El problema no es la escasez. El problema no es la depresión. El problema no es la circunstancia que estés enfrentando. El problema es cómo se ve, cómo te concibes, como Caín o como Abel, ante esa circunstancia. El problema no es problema. El problema es que soy Caín. O sea, el problema no es problema. El problema es que si no concluyes correctamente, el problema te va a comer. El problema te va a carcomer. Tú tienes que cambiar la perspectiva de ti mismo ante las circunstancias difíciles, ante los problemas. Entonces, yo quiero dejarte en tu corazón esta palabra. Si tú te has presentado delante de Dios y has arreglado tu problema y le has pedido perdón a Dios, Él te perdonó. Te perdonó antes de que tú nacieras, te perdonó antes de que pecaras, te perdonó antes de que fueras y lo reconocieras. El asunto es, necesitas verte a ti como una persona totalmente perdonada. Si no, no va a servir de nada. Necesitas presentarte delante de Dios sin pensar que le debes algo o sin pensar que Él te va a rechazar por algo, sino sabiendo que Él es tu Señor, que Él es tu Dios, quien te ama y quien se deleita en perdonarte. Algo está sucediendo en la iglesia. Quiero compartirte esto. Algo está sucediendo en la iglesia. Hay gente que está enfrentando enfermedades. Hoy en día yo he estado haciendo este tipo de transmisiones tratando de ayudar un poco a las personas que están enfrentando problemas con COVID-19. Hemos estado orando, hemos estado creyendo por milagros, hemos visto milagros, pero algo está pasando. Hay gente de la iglesia que está enfrentando que ha enfrentado ese problema que ha sido contagiado del COVID. Pero sucede algo. Cuando esa gente está llena de fe, pasa poco tiempo por esa enfermedad. Hay gente que se ha visto muy mal, que se ha visto muy delicados, muy graves, sin embargo han salido adelante de esta enfermedad, de esta situación, de esta circunstancia, porque el cómo te veas a ti mismo ante lo que está sucediendo puede determinar si pasas o no pasas ese valle de lágrimas, ese tiempo de enfermedad. Puede pasar tan rápido como tu conclusión acerca de ti mismo sea. Es decir, hay gente que tiene más información de la enfermedad que de la solución. Han investigado más cuáles son los síntomas de la enfermedad que cuál es el poder de Dios para poder sanar y solucionar ese problema. Entonces yo no estoy diciendo que la enfermedad no existe, lo que estoy diciendo es que la enfermedad tiene solución. Y cuando tú te ves como Abel, saliendo de entregar esa ofrenda delante de Dios, y tú puedes levantar tus manos delante de Dios y presentarte delante de Él sin tener nada de qué avergonzarte, entonces cuando viene una enfermedad delante de ti, tú solo volteas con Dios y le dices: Dios, necesito que me ayudes a salir de esto. Y Dios, así como Él te perdonó, Él también te sanó. Es la misma fe.
Es la misma sacrificio el que hizo ambas cosas. Así es que si tú estás pasando por enfermedad o por circunstancias difíciles, yo te digo, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para solucionar tu vida. Él no te va a solucionar un problema, Él te soluciona la vida. Tu vida está solucionada. Segunda de Pedro 1:3 dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder. Entonces, si ya nos han sido dadas todas las cosas, entonces es tiempo de poseerlas. Es tiempo de creernos, de sabernos dignos de tomar esa posición. Porque en nuestra cultura nos han transmitido que somos indignos. Pues yo te digo, eres tan digno que Él envió a su Hijo a morir por ti, y luego, después de que envió a su Hijo a morir por ti, nos adoptó como sus hijos, y legalmente tenemos los mismos derechos que su Hijo. ¿Ok? Entonces, si Jesús puede presentarse delante del Padre sin pecado, yo puedo hacer lo mismo, porque soy adoptado, soy un hijo legítimo, legalmente he sido comprado por la sangre del Cordero. ¿Ok? Pues muchas gracias a todos los que me están siguiendo en el podcast. Espero que sea de ayuda, de bendición en este día que me estás escuchando, y que Dios haya hablado a tu corazón. Gracias por seguirme. Sigue escuchando estos podcasts y compártelos con alguien. Bendiciones.